Tengo el privilegio de poder entrevistar a una mujer que está a punto de recibir la máxima condecoración que puede otorgar el gobierno mexicano, que es la medalla Belisario Domínguez. Esa gran mujer es Elena Poniatowska, que está con nosotros esta mañana en México Vive. Antes que nada, maestra, gracias por su tiempo y bienvenida como siempre. ¿Cómo está? Muy contenta, muy bien, muy feliz con la idea de la medalla. Me siento muy agradecida. Empecemos por eso, ¿le parece? Ya que estamos tocando el tema. Ya me dice que está agradecida, muy contenta. ¿Qué significa además para usted, maestra? ¿Cómo se enteró? Salud. Gracias. Pues porque me llamaron por teléfono, me avisaron y luego me habló el presidente de la República también, Andrés Manuel López Obrador, y me dijo que no asistiría, que porque en la Cámara le eran muy ofensivos, lo ofendían y que no podía aceptar eso. Entiendo. Y ahora, con esta medalla, de los muchos reconocimientos que ha recibido usted, maestra, esta en particular, ¿qué le provoca? Bueno, me da, en primer lugar, como usted lo dijo al principio, es el máximo reconocimiento que pueda darse. Me da tristeza, ahorita pasó una fotografía de Guillermo Haro, me da tristeza que él ya no esté y que no lo pueda ver, pero también me da tristeza que no esté mi hermano de 21 años, pero en fin, bueno, estoy muy agradecida de que me lo den antes de que me vaya yo. Sí, eso es muy importante, aunque ha habido algunas medallas póstumas. Qué bueno que esta puede ser en vida, muy merecida desde mi punto de vista, maestra. Hagamos una retrospectiva rápida. Brevemente, sea tan amable de compartirnos con todos nuestros amigos. ¿Cómo es que llega usted a México, maestra? Bueno, mi mamá es mexicana, se llama Paula Amor, era prima hermana de Guadalupe Amor, la poeta de Carolina Amor de Fournier, que fundó la Prensa América Mexicana, de Inés Amor, la Galería de Arte la primera Galería de Arte de México, de arte mexicano, que fue muy importante. La visitaban Diego Rivera, Carlos Mérida, en fin, una serie, Juan O'Gorman, una serie de pintores importantísimos. Así que llegué porque por mi lado materno, pues había muchos mexicanos. Llegué en 1900, creo que 42, 43, y desde luego pues me deslumbró. Lo que más me deslumbró fue ver pilas y pilas de naranjas en la calle, en las esquinas, y pensar que en Francia, cuando pedías un jugo de naranja, te daban las 3/4 partes del vaso eran agua. Aquí te daban un jugo maravilloso, como que era el sol, que lo habían prensado para que tú te lo bebieras. Y fue una felicidad enorme. Aprendimos español, solo hablábamos francés, mi hermana y yo aprendimos yo creo que en mes y medio, en un mes. Los niños no aprenden muy bien, muy rápido, porque no se chivean si dicen mal una palabra. No les importa, simplemente la corrigen. Es correcto. ¿Usted recuerda, maestra Poniatowska, en qué momento, después de haber llegado, de empezar a pertenecer de poco a poco, digamos, fusionarse con este país, con todo lo que representa, en qué momento, maestra, se sintió usted mexicana? No, eso no lo recuerdo, porque después estudié en un convento de monjas gringo en Filadelfia, en Estados Unidos, y después ya vine y entré al periódico Excelsior a hacer crónicas y entrevistas, y después ya me seguí toda la vida en los periódicos, pero yo me sentí mexicana. Uno se siente casi desde que pisa un país, ¿no? Porque el idioma me era muy cercano, la gente era muy cercana, a todo el mundo. Yo le caía de bien a los albañiles,
me gritaban mucho en la calle, güerita, güerita, y así, mi hermana no le gustaba nada que le gritaran, pero a mí sí me gustaba, y me gritaban los albañiles así, y me güereaban muchísimo. Luego ya más tarde me decían que quién fuera tren para detenerme en tus curvas y cualquier cosita así, que a mí me daba risa, no me molestaba para nada. La piropeaban mucho, maestra. Pues te pirotea. Cuando eres güera, el solo hecho de ser güera hace que te griten mucho. Dígame, por favor, hace un momentito nos decía que regresando a Estados Unidos ya venía como muy determinada a participar en publicaciones, en diarios, en seguir escribiendo. No, pero... yo no estaba nada determinada, pero yo había ganado concursos allá en inglés, yo escribía en inglés y había ganado concursos. Y yo era muy persinada, todo el tiempo rezaba y pues era un convento. Yo pensaba, a lo mejor debería yo ser monja, ser la novia de Jesucristo, que es un poco extraño, ¿no? Y luego ya después empecé ya a interesarme en leer los periódicos, leía yo el Excelsior, que es el que llegaba a la casa, y en conocer la vida de mi país, tomaba mucho el Colonia del Valle, Coyoacán, que era el camión de entonces rojo, y uno verde, que era el Mariscal Sucre, y oía todas las conversaciones de la gente, era muy curiosa, y luego toda la gente me hablaba mucho, y me viví mucho tiempo así en comunicación con la gente, hasta en los parques públicos ya me sentaba, no imaginaba para nada que pudiera ser peligroso en la Alameda, y platicaba con la gente. Siempre he sido supongo que chismosa. Ese es el calificativo que le viene a la mente, maestra. ¿Cómo? Ese es el calificativo que le viene a la mente, me dice, supongo que chismosa. Sí, bueno, que muy curiosa de conocer, curiosa de oír, y luego ya me hice gran amiga para mi desgracia, de dos amigos importantísimos para mí y también para la cultura, que fueron José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que nunca debieron de morir, y menos antes que yo, ¿no? Porque yo era más vieja, soy más vieja que ellos, y ya empecé a trabajar en el suplemento cultural y en los periódicos, primero en Excelsior, también con Bambi, Ana Cecilia Treviño, que se casó con el gran pintor Alberto Gironella, y luego ya me seguí haciendo entrevistas, y toda la gente, como no se usaba en esa época, no era costumbre que hubiera mujeres que entrevistaban y que hicieran preguntas, pues todos me recibían bien, Octavio Paz, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, todos eran hasta cariñosos, después me invitaban que a comer y así. Claro, muy así importante. Fue muy bonito. De hecho, maestra, me encantaría que me dijera su sentimiento, porque no fue la única, fueron muchas, pero muchos la toman como punta de lanza de un movimiento de mujeres muy importante en el periodismo. Regreso y quiero que me platique al respecto, por favor. Maestra Poniatowska, nos quedamos platicando acerca de aquellos años en donde poco a poco comenzó en la escritura, en el periodismo. Me parece que le tocó un siglo XX bullante, muy intenso, conocer tantas personas. Y le mencionaba yo que había muchas mujeres en el movimiento. Usted, una de ellas, es tomada en cuenta como un punto de lanza muy importante en la escritura, en la literatura y obviamente en el periodismo. ¿Qué se siente, maestra? ¿Qué siente al respecto? Bueno, ahora hay muchísimo más mujeres que antes en las redacciones. En esa época no había tantas. Yo recuerdo específicamente a Bambi, Ana Cecilia Treviño, que le dije que fue esposa de Gironella y que ella sabía formar un periódico, no solo escribía, sino que ella trataba con todos los pues con los dinotipistas que la respetaban y la querían
ella siempre bajaba a formar el periódico, lo sabía hacer, lo hacía creo que de los sábados para los domingos, y también había otras periodistas que yo seguí a lo largo del tiempo, una editorialista que era una gran nadadora y le salvó la vida a un guarura del general Lázaro Cárdenas que se estaba ahogando. Creo que tomó demasiado tequila o algo y se metió al mar y ya no podía salir, y Elvira Vargas se metió y lo sacó. Wow. Al ahogado o al casi ahogado. Y así muchas mujeres ya tenían una intervención en el periodismo muy importante. También en el día, la directora del día, Socorro Díaz, pero el periódico, por desgracia, se fue extinguiendo, murió, y otros periódicos, Rosa Castro, que era una mujer muy guapa, había muchas mujeres. Rosario Castellanos también fue editorialista, además de nuestra embajadora en Israel. En fin, Elena Garro, esposa de Octavio Paz, ella no le gustaba que lo primero de ella se decía que era la mujer de Octavio Paz, pero es una gran escritora y defendió a todos los campesinos de Amatlán, y también fue una defensora en la vida, y otras muchas, no se diga Rosario Castellanos, con sus 2 novelas, que a ella no le gustaba que se dijeran que eran indigenistas, pero son sobre la crucifixión de un indígena, que lo crucifican en Semana Santa. Una de ellas, Oficio de Tinieblas, y Balún Canam, que es su propia biografía, la historia de su niñez en San Cristóbal Las Casas, ¿no? Maestra Poniatowska, muchos han hablado acerca de su obra, acerca de lo que sucedió en el movimiento del 68. Probablemente sea parte de lo más reconocido que tiene dentro de lo mucho que ha escrito. Pero a manera personal, maestra, ¿a usted qué es lo que más le llenó o disfrutó escribir? Particularmente, ¿qué parte de su obra le llama la atención en ese sentido? Bueno, me gustó mucho conocer a la soldadera que participó en la revolución, porque es un personaje real a quien yo siempre quisiera rendirle un homenaje, porque es un ser humano excepcional. Me gustó mucho tratar a los ferrocarrileros presos en 1959, a Demetrio Vallejo, a Alberto Lumbreras, que eran luchadores sociales, que querían, además que se lo llevaran, querían morir en Rusia, se me hacía raro, querían irse. También Julio Antonio Meyer, el cubano, todos querían ir a Rusia a estrechar la mano de Stalin, lo cual a mí me parecía pues bastante extraño, bastante inútil, ¿no? Sí. Y también me gustó muchísimo y escribí libros sobre ella, la inglesa Leonora Carrington, y la primera esposa, creo que casi la única, de Diego Rivera, Lupe Marín, con quien Diego tuvo a 2 hijas, Lupe y Ruth. Ruth que murió de cáncer, lo cual creo que fue un golpe durísimo. Y me encantó esa mujer, escribir sobre ella, tenía una gran personalidad. Y otras mujeres, no se diga doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Muy importante. Maestra, demos un salto muy grande en términos de los años. Y hoy en día tenemos el internet, tenemos las redes sociales. A mí me interesa mucho saber cómo maneja usted esta parte, qué tanto usa internet, si tiene redes sociales, cuál es su opinión al respecto de lo que conoce, ¿cómo ve? Me parece muy útil, y porque yo quisiera recordar, por ejemplo, que Monsi no escribía a máquina, su mamá era taquimecanógrafa, ella era la que sabía taquigrafía.
José Emilio Pacheco sí escribía, pero le costaba trabajo. Entonces, finalmente, nosotros somos como de la vieja guardia. Yo sí sé escribir a máquina, pero sí me cuesta mucho trabajo. Grabo, tengo una grabadorcita que luego si quiere le enseño, chiquita, Por favor. que me regalaron, pero yo no soy muy tecnológica. A mí lo que está sucediendo ahorita me parece un milagro. Verlo a usted y que usted me pueda ver o no me puede ver. Sí, claro que puedo. Claramente. Qué bueno. Bueno, eso pues a mí me parece, eso en mi época nunca jamás no se hubiera dado, porque ya hablo, yo me inicié en 1953. Así que usted ni había nacido, creo. No, todavía no. Maestra, dígame una cosa. En su acervo, ahora que hablamos precisamente de hacer la máquina de escribir, obviamente de la cantidad de artículos, de crónicas, de literatura que sigue creando afortunadamente, sigue escribiendo a máquina, ¿cómo está su archivo? ¿Qué compendio tiene en ese sentido? ¿Dónde guarda tanto trabajo? No, yo tengo, bueno, ahora hay máquinas, yo tengo como un teclado, ahorita se lo enseño aquí, un teclado y escribo frente a una pantalla negra chiquita, no muy importante, tengo una impresora, pero guardo, pues tengo unos libreros, no sé si se pueden ver medio desordenados. Sí, parte de eso. Sí. Siempre pienso que debo de ordenar todo antes de petatearme, alzar los tenis, porque pues a mis pobres hijos no les voy a dejar un desorden horrible. Oiga, por último, yo he escuchado y he leído mucho acerca de sus entrevistas. Ahora que estoy platicando con usted me doy cuenta que en efecto le gusta mucho hablar coloquialmente, la jerga mexicana. Se ve que lo disfruta mucho, maestra. Muchas gracias, sí, claro. Yo disfruto. Lo que más disfruto finalmente es la comunicación. Siempre desde niña me gustaba muchísimo la conversación de los grandes, de los mayores, que me dejaran oír lo que ellos decían. Eso me gustaba. Maestra, ¿cómo tenemos que recordarla ahora que está recibiendo la medalla Belisario Domínguez? Perdóname. Ahora que me muera. Si lo quiere poner así, ¿cómo le gustaría? En el Camposanto. ¿Cómo recordarme? No sé, cada quien hará su propio retrato, su propio recuerdo. Yo sé que yo recuerdo constantemente tanto a José Emilio como a Carlos Monsiváis y a muchísimas amigas y amigos, a gente que amé, a doña Rosario Ibarra de Piedra, que acompañé tantas veces a la cárcel. En fin, hay mucha gente que para mí fue muy valiosa. Yo creo que México, en el fondo, ahora es bastante inferior a su pasado. En su pasado hubo gente muy extraordinaria que tuve la suerte enorme de conocer y de querer, como por ejemplo Juan Soriano. Extraordinario artista, por cierto. Qué maravilla haber platicado con la gran maestra Elena Poniatowska, a quien le agradecemos y le felicitamos. Esta que te presenté fue una entrevista que le hice hace unos días, justo hace unos días literalmente, que le entregaran la Belisario Domínguez, la medalla más importante de México.